En el episodio de hoy, Tales de Mileto. Imagínate que estamos en la ciudad de Mileto, allá por el siglo VII a.C., en lo que hoy sería la costa de Turquía. En ese lugar floreció uno de los personajes más fascinantes de la historia antigua, Tales de Mileto, considerado nada menos que el primer filósofo, científico y matemático de Grecia, un verdadero pionero. Y eso no es todo. Fue comerciante, ingeniero, astrónomo, político, un verdadero multitasking del mundo antiguo. Se dice que nació entre el 625 y 620 a.C. y que vivió hasta más o menos el 548 a.C. Y aunque hay debate sobre si su familia era de origen griego o fenicio, la mayoría lo considera griego de pura cepa y milesio con orgullo. Como muchos sabios antiguos, la vida de Tales está envuelta en leyendas. Algunos dicen que fue a Egipto siendo joven, donde aprendió geometría de los sacerdotes, nada menos que en la tierra de las pirámides. Otros lo pintan como el típico sabio griego, medio ermitaño, contemplativo, un poco distraído pero brillante. De hecho, se cuenta que observando las estrellas se cayó un pozo y una sirvienta tracia se le rió en la cara. ¿Cómo querés saber lo que pasa en el cielo si ni siquiera ves lo que tenés a tus pies? Esta es la primera anécdota del típico profesor distraído de la historia, ¿no creen? Tales no se quedaba solo en la teoría, también se arremangaba y actuaba. Durante una guerra entre los lidios y los persas, se dice que desvió el cauce de un río, así como lo hizo para que el ejército de Creso, el poderoso rey de Lidia famoso por su riqueza, pudiera cruzarlo. Un verdadero estratega hidráulico. Y cuando la situación política se volvió complicada para Mileto, fue Tales quien logró convencer a la ciudad de Jonias de unirse en una federación para fortalecerse. Pero hay más. Aristóteles, el gran filósofo griego de siglos posteriores, cuenta una anécdota genial. Según él, Tales previó que se venía una gran cosecha de aceitunas, alquiló todas las prensas de aceite de la región por anticipado y cuando efectivamente llegó la abundancia, hizo una fortuna. La enseñanza: que los sabios podrían hacerse ricos si quisieran, pero prefieren otras cosas, como pensar, contemplar y tratar de entender al mundo. Y aquí empieza la parte jugosa. Tales fue uno de los primeros en decir: pará, no todo se explica con mitos. Para él, el principio de todas las cosas era el agua. Sí, escuchaste bien. El agua era la sustancia original de donde venía todo lo demás. El aire, el fuego, la tierra, todo salía del agua. ¿Y por qué? Porque lo húmedo alimenta. Las semillas son húmedas, el calor sale de lo húmedo. Suena raro, pero fue revolucionario. Incluso creía que todo estaba lleno de vida, que todas las cosas tenían alma. Por eso sostenía que fenómenos como el imán que atrae metales o el ámbar que, al frotarlo, atrae objetos livianos, eran señales de que la materia no era algo inerte, sino que estaba viva de alguna forma. Una mirada bastante original para su época, ¿no? Tales no dejó escritos, ni un solo libro. Todo lo que sabemos de él nos llega a través de autores que vivieron siglos después. Se dice que escribió sobre navegación y que recomendaba orientarse con la Osa Menor, pero no hay pruebas concretas de que haya dejado algo por escrito. Sin embargo, lo realmente importante no es si puso sus ideas en un pergamino, sino todo lo que generó con ellas. Su forma de pensar marcó a gigantes como Pitágoras, Platón y Aristóteles, e inauguró una tradición que aún seguimos explorando. En geometría se le atribuyen 5 teoremas fundamentales, como que un ángulo inscripto en un semicírculo es recto o que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Pero ojo, todo esto es un poco difuso. Algunos de esos teoremas nos llegaron gracias a Proclo, un filósofo y matemático neoplatónico del siglo V que escribió comentarios sobre los antiguos matemáticos y ayudó a preservar y difundir su conocimiento siglos después. Otros teoremas se le adjudican sin mucha evidencia.
Se dice, por ejemplo, que cuando descubrió el teorema del triángulo en el semicírculo, sacrificó un buey de la emoción, aunque otros dicen que eso lo hizo Pitágoras. La verdad no está del todo claro. Uno de los grandes logros prácticos que se le adjudican es haber medido la altura de la Gran Pirámide de Keops usando la sombra. Esperó el momento del día en que la sombra de un objeto es igual a su altura y midió la sombra de la pirámide. También hay una versión más sofisticada que usa semejanza de triángulos. Tales fue uno de los primeros en sistematizar la astronomía. Observó los trópicos, los solsticios, las Pléyades. Incluso se dice que fue el primero en notar que el año tenía 365 días y un cuarto. Una precisión notable. Y lo más famoso, la predicción del eclipse solar del 28 de mayo del 585 a.C. Cuenta la leyenda que Tales de Mileto anticipó este eclipse y que su aparición repentina en medio de una batalla detuvo una guerra entre los lidios y los medos, ya que ambos bandos lo interpretaron como una señal divina para cesar el combate. Suena épico, pero los expertos modernos consideran que fue más bien una coincidencia afortunada. En aquella época, los métodos para predecir eclipses no tenían la precisión que conocemos hoy. Y es probable que el eclipse simplemente ocurrió en un momento clave y que la historia se haya embellecido con el paso del tiempo. Tales observó fenómenos que hoy son parte de la física. Notó que el ámbar, en griego electrón, podía atraer objetos livianos, lo cual está en la raíz misma de nuestra palabra electricidad. Además, descubrió propiedades del magnetismo. A Tales se lo considera el fundador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro y Anaxímenes. Esta escuela fue pionera en buscar explicaciones naturales a los fenómenos, en lugar de explicaciones mitológicas. Una verdadera revolución del pensamiento. Para Tales y sus seguidores, todo podía explicarse a partir de un principio único. El agua, el aire, el fuego, dependiendo del pensador. Y también fueron los primeros en discutir ideas con argumentos, marcando el nacimiento del pensamiento racional y científico. Tales dejó una marca profunda, fue un referente para Platón, para Aristóteles y para la posteridad, a veces como modelo de sabiduría, otras como ejemplo de distracción, pero siempre como el primer pensador que se atrevió a mirar el mundo con ojos nuevos, con hambre de saber y con la audacia de querer explicar todo, desde el agua hasta las estrellas. ¿Viste qué personaje fascinante? Tales de Mileto no solo puso la primera piedra de la ciencia y la filosofía occidental, también nos dejó un mensaje, que la curiosidad, la observación y el pensamiento crítico son herramientas poderosas y que a veces vale la pena caer en un pozo si eso significa estar buscando las estrellas. History's a puzzle with numbers that shine. You knew you could tip Pythagoras crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Algebra's magic, letters and signs. Solving mysteries, one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So